Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a analizarlo por completo y a darle solución porque es muy interesante por la forma de solucionarlo especialmente, ¿no? Ok, entonces ya habíamos visto que era un móvil que se desplazaba por el eje X con la aceleración constante. Nos dice que en el instante cero parte de la posición 15, ¿no? Y que su posición, bueno, el tiempo en la posición en que vuelve al origen con una orientación, su velocidad es positiva, va a ser de 5 segundos, ¿no? Y que aquí la velocidad es -8, ¿no? Eso, entonces, habíamos descrito que el movimiento básicamente iba a ir así, iba a ir hasta que la velocidad fuera cero y iba a volver, ¿no? Porque la aceleración es constante, pero la aceleración en este caso es positiva, o sea, tiene la dirección positiva para allá. Entonces aquí algo muy interesante es que, bueno, primero hay que encontrar la aceleración, es la parte más importante para poder luego describir las distancias, qué distancia, por ejemplo, qué posición es esta, ¿no? Qué distancia hay aquí, qué distancia hay en total, y también el tiempo, ¿no? Entonces, una característica interesante de esta ecuación en sí, ¿no? Es que como podemos ver es cuadrática en la parte del tiempo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para una misma posición hay dos soluciones, ¿no? En este caso, una de las soluciones para esta posición en sí era el 5 segundos, ¿no? Entonces, la otra no lo sabemos, pero para encontrar la aceleración en sí no es necesaria. Ahora vamos a ver por qué exactamente, ¿no? Entonces, esta es básicamente la descripción gráfica, por así decirlo, de lo que es la ecuación, ¿no? Este es el tiempo, este va a representar el tiempo y este va a representar la posición, ¿no? El eje X va a ser el tiempo que transcurre. Entonces aquí, como podemos ver, en un mismo tiempo, ¿no? En dos diferentes tiempos, perdón, siempre va a estar en una misma posición, ¿no? Del desplazamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a 5 y a 3, ¿no? En 5 va a estar también el origen, pero de vuelta, y 3 va a ser cuando pase por primera vez por el origen, ¿vale? Entonces, ahí lo interesante, aquí podemos reemplazar tranquilamente, bueno, por ejemplo, tenemos la posición inicial, que es 15, tenemos la velocidad inicial, que es -8, no tenemos nada más, ¿no? El resto tenemos que encontrarlo. Bueno, tenemos el tiempo, entonces aquí vamos a reemplazar el tiempo que tenemos, que es 5, que va a ser cuando pase por el origen, ¿no? Entonces sabemos la posición, todo, el tiempo. Entonces aquí cuando reemplacemos nos va a salir la aceleración, ¿no? Y es la verdadera aceleración de todo el sistema, ¿no? Entonces, eso es una característica muy importante de las ecuaciones de segundo grado, que tienen dos opciones de respuesta. Entonces, es bueno saber interpretar cómo actúa esta ecuación para poder aprovecharnos de ella, básicamente, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos la aceleración en sí, ¿no? Y ya con la aceleración, pues con la ecuación de la velocidad final, ya vamos a sacar el tiempo, ¿no? En este caso va a ser de aquí a aquí, ¿no? Aquí ya hemos dicho que la velocidad va a llegar a ser cero porque tiene que retornar, ¿no? Entonces aquí va a ser la velocidad -8, la velocidad inicial, la final va a ser cero, la aceleración ya la sabemos que va a ser 2, y ahora vamos a sacar el tiempo que tarda de aquí a aquí, ¿no? Entonces va a ser 4. Y ahora tenemos que encontrar cuál es la posición, ¿no? O la distancia que va a ser de aquí a aquí. Entonces, aquí vamos a tener eh, igual una de las ecuaciones que es también velocidad final, velocidad inicial y la aceleración. En este caso podríamos haber tomado en cuenta también el tiempo, pero vamos a usar esta, que es interesante para saber la posición en concreto. Entonces aquí vamos a tener velocidad final, va a ser 0, ya hemos dicho, velocidad inicial, -64 en este caso, eh, la aceleración, que también la sabemos, la posición, bueno, aquí en este caso está al revés, pero decidí sumarlo para que tengamos un valor positivo de la distancia, ¿vale? Entonces 15, la velocidad inicial, y la velocidad, digo, la posición final va a ser X, ¿no? Entonces aquí despejamos y nos va a salir lo que es X, ¿no?
En este caso, por ejemplo, si hubiéramos puesto aquí 15 y aquí la posición final, nos hubiera salido probablemente -1, ¿no? Que en realidad es la posición en el eje de coordenadas indicada, -1, ¿no? Entonces, ahora ya que tenemos esta posición final, tenemos el tiempo que tarda de aquí a aquí, que ya hemos dicho que el tiempo que tarda de aquí a aquí y que tarda de aquí a aquí al retornar es el mismo, ¿no? Porque aquí lo que describimos es un movimiento acelerado pero con velocidad negativa, ¿no? Entonces aquí la velocidad va a ir disminuyendo hasta cero y aquí la velocidad, la aceleración va a ir aumentándola hasta que aquí vuelva a ser 8, ¿no? Pero en este caso positivo. ¿Ok? Entonces el tiempo lo vamos a multiplicar por 2, ¿no? Luego vamos a sumar este pedazo, ¿no? Que sería en realidad 1 por 2 igual, por esta parte y esta parte, y el 15 de aquí también por 2. Entonces al final eso sería para sacar la velocidad media, que ya hemos dicho que es el recorrido dividido en el tiempo que ha tomado hacer todo este recorrido. Entonces tenemos que la velocidad media va a ser 4 metros por segundo. Entonces esta es la forma más corta de resolverlo, ¿no? Más rápida y porque de otra forma tendríamos un sistema de ecuaciones como de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, entonces llegar a resolverlo en el tiempo requerido pues sería bastante largo, ¿no? Entonces, y también es interesante para entender justamente cómo actúa esta ecuación precisamente. Entonces, de este ejercicio en concreto, ¿tienes alguna duda? O si lo resolviste en casa, ¿te salió lo mismo? ¿Lo hiciste por la forma larga? ¿Qué forma utilizaste? Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué se volvió positivo en la parte de distancia de 15 más X? Esa parte no he entendido bien. Ah, no, es que yo simplemente intercambié los signos, ¿va? Entonces, si yo aquí pongo 15 y pongo aquí la posición normal, me iba a salir -1 como tal, ¿no? Entonces, por eso, o sea, simplemente era para que me salga positivo, entonces sumé tomando, por ejemplo, que este fuera 0 y aquí la final, pero todo positivo, ¿no? Entonces, el primer tramo era 15, yo quería saber cuánto era este tramo, ¿no? Entonces aquí y me iba a salir igual a 1. Solo por eso, la verdad. Ah, ya, Sí, ya, ya. sí, ¿ves? Eso está ahí. Ese va a ser es como un ejercicio bastante completo del tema anterior, ¿no? Entonces, si no hay ninguna otra duda, ya vamos a ver más ejercicios, pero ahora vamos a pasar a lo que es caída libre, que es básicamente lo mismo, solo que la orientación es diferente y pues el tipo de ejercicio es un poco diferente, ¿no? Así que vamos a pasar. Ok, entonces, caída libre es básicamente un ejemplo muy claro de lo que es el movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Pero en este caso, obviamente, en todos los ejercicios la aceleración va a ser igual, puesto que va a ser dada por la gravedad, en este caso 9,8 metros por segundo. Este valor también va a poder cambiar en los ejercicios, pero te lo va a decir, a veces ponen 9,78 o 10 de una. Probablemente te pongan 10 porque no se usa calculadora en el examen, ¿no? Entonces, va a ser 10 para que todos tus cálculos sean mucho más fáciles, ¿no? Entonces, esta es una cantidad física vectorial, en este caso positiva, pero ya vamos a ver que el signo puede ir variando, depende qué orientación le pongamos, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No siempre va a ser positiva porque nos puede confundir con si nos dice, por ejemplo, velocidad negativa y así. Entonces, vamos a ir viendo esta parte. Eh, ok, entonces las ecuaciones son básicamente las mismas, solo que como ves aquí hemos cambiado el eje, ya no va a ser X, sino va a ser Y, ¿no? Pero las ecuaciones son las mismas porque es un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Ok, aquí nos dice también que es así porque omitimos la resistencia del aire, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a ver de una forma más gráfica para que quede más claro, ¿no? Entonces aquí las características de este movimiento, a diferencia del normal, que era en eje X, ¿no? Pues básicamente que es en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a trabajar en alturas, en todo eso, ¿no? Entonces todos los cuerpos van a caer a la misma aceleración, ¿no?
O sea, la aceleración en estos ejercicios siempre va a ser la misma, ¿no? No importa el peso, no importa las dimensiones, las características del objeto que vaya a caer, en caída libre, que es la forma ideal de ver este tipo de movimiento, pues siempre va a tener la misma aceleración, ¿no? Y luego también, para que tenga estas características precisamente, nos dice que tenemos que asumir que no hay resistencia del aire, ¿no? O sea, porque cuando tú caes, siempre sientes como el aire choca contra ti, ¿no? Entonces, no va a haber esa resistencia del aire, va a estar como en vacío, ¿no? Luego, no se va a tomar en cuenta lo que es la rotación de la Tierra en sí, ¿no? Porque al rotar la Tierra, pues evidentemente se va a mover el plano, ¿no? Son los ejes, ¿no? Entonces no va a tener un movimiento recto como tal, o no se va a ver, ¿no? Como un movimiento recto, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y luego también que la gravedad siempre va a ser la misma. O sea, en gravedad, en gravitación, la gravedad puede ir cambiando de acuerdo a qué tan lejos del objeto en sí esté, ¿no? Pero en este caso, como las distancias son bastante cortas de la corteza de la Tierra, ¿no? La gravedad siempre va a ser la misma, incluso en diferentes partes de la Tierra en sí, de acuerdo a la altura. Por ejemplo, aquí estamos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. La gravedad va a variar un poco con la gravedad o sea, de países a nivel del mar, por ejemplo. Pero eso no se va a tomar en cuenta en este caso, ¿no? Entonces la gravedad siempre va a ser la misma o se va a tomar como si fuera la misma, ¿no? Eso nos va a dar las características de caída libre en sí, ¿no? Porque está libre de todo efecto físico que pueda afectar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Uno que sea solo caída y otro que pues ya va a tener una característica de va a subir y va a bajar por acción de la gravedad, ¿no? Y esto es justamente también como lo veíamos aquí, ¿no? Este va a ir y va a volver, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que en un eje Y, que en realidad es mucho más como entendible para nosotros, porque cuando lanzamos algo siempre vuelve, ¿no? Entonces es básicamente eso. Entonces yo puedo lanzar esto con una cierta velocidad, ¿no? Entonces obviamente la velocidad va a ir para arriba, ¿no? Y la gravedad va para abajo siempre, ¿no? En este caso, ¿por qué nos decía aquí, ¿dónde está? Que la gravedad siempre va a ser una cantidad física vectorial positiva. Depende dónde tome yo mi eje de coordenadas. Si yo, por ejemplo, tomara el cero aquí, ¿no? Entonces ya cambiaría un poco la descripción del movimiento, ¿no? Pero aquí, claramente aquí va a ser positivo, ¿no? Porque aquí es positivo, en esta parte del eje es positivo, aquí va a ser sí negativo, ¿no? Entonces va a subir de forma positiva la velocidad, la gravedad va a ser negativa en este caso, entonces obviamente como la aceleración es negativa, la velocidad va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Hasta que sea eventualmente cero, ¿vale? Entonces, una vez que llegue a cero, ¿no? Aquí se va a detener y por acción de la gravedad misma va a volver. Entonces, aquí tenemos la gravedad que va a estar como que positiva para la descripción de este movimiento para abajo. Entonces, aquí va a ser la velocidad inicial cero, pero como es caída libre, eventualmente va a ir cayendo y la velocidad va a ir aumentando y al final la velocidad con la que va a llegar aquí va a ser igual a la velocidad con la que partió, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta en este tipo de movimiento. Si yo tomo, por ejemplo, en esta posición a 1 metro, por ejemplo, aquí la velocidad va a ser la misma, ya sea de subida o de bajada, y aquí también va a ser la misma, al igual que el tiempo que va a tomar de que suba de esta parte aquí va a ser el mismo que tome que vaya de aquí hasta abajo, ¿no? Entonces es un movimiento simétrico, por así decirlo, ¿no? Y eso obviamente también lo veíamos justamente aquí, por eso este ejercicio es interesante. El tiempo que toma de aquí a aquí es el mismo que toma de aquí a aquí, ¿no? Porque no hay nada que altere ese movimiento natural, ¿no? Y aquí otro ejemplo más claro de lo que sería para abajo, ¿no? Una caída libre literalmente, y que nos muestra que evidentemente hay aceleración, es que, por ejemplo, en un segundo va a tomar esta distancia, ¿no? En otro segundo va a ser esta distancia, que ya es mucho más grande que esta, ¿no? Y en el tercer segundo ya va a tomar una distancia mucho mayor a esta y a esta, ¿no?
Entonces, eso nos indica que obviamente hay aceleración porque la velocidad está cambiando. Aquí había una velocidad, aquí había otra y aquí había otra, ¿no? Entonces, esas son las características gráficas, por ejemplo, de este tipo de movimiento, ¿no? De caída libre. ¿De aquí tienes alguna duda? No. Está bien, quedó claro, ¿no? Con los ejercicios que vamos a hacer ahora va a quedar mucho más claro la orientación de la velocidad, de la gravedad, ¿no? Cómo esto va cambiando. Creo que aquí son iguales las velocidades, ¿no? Entonces, aquí ya es bastante simple, pero en este lo que me parece interesante es la forma de interpretarlo, ¿vale? Entonces, primero analízalo. Una mujer está en un ascensor que se mueve hacia arriba con una rapidez de 4 metros por segundo. Si la mujer deja caer una moneda desde una altura de 1,25 metros sobre el piso del ascensor, ¿cuánto tardará la moneda en llegar al piso? ¿No? Entonces, básicamente la va a dejar caer. Y aquí nos dice, ¿ves? Que la gravedad va a ser igual a 10, ¿no? Para que sea más cómodo calcular todo eso, ¿no? Entonces aquí, como he dicho, hay dos formas de interpretarlo básicamente, ¿no? El ejercicio como tal, que es básicamente de un examen, lo tomó de la forma más sencilla, pero hay otra forma de interpretarlo que es más interesante y lo vamos a analizar ahora y justamente nos va a ayudar para entender los conceptos anteriores, ¿no? Entonces, estas son las dos formas de interpretarlo. ¿Ok? Una que simplemente va a llegar aquí, ¿no? Que es 1,25 más o menos de altura, y la va a soltar. Entonces va a caer naturalmente, ¿no? Con una velocidad inicial de 0, pues va a caer. Y la otra es que como aquí nos dice que una mujer está en un ascensor y que se mueve hacia arriba con una rapidez de 4 metros por segundo, entonces el ascensor está subiendo, ¿no? Entonces no está quieto, ¿no? No es como si yo estoy quieta y dejo caer algo, ¿no? Este ascensor está subiendo, tiene una velocidad, ¿no? Entonces la velocidad con la que se va a soltar esta moneda va a ser 4 metros por segundo y en este caso para arriba, porque nos dice que ella se está dirigiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo voy y suelto algo, entonces este va a tener cierta velocidad hacia arriba, tal vez yo no lo vea, ¿no? Probablemente yo no lo vea si yo estoy subiendo, pero un observador está afuera, o sea, que me está viendo a mí subir y lo ve, pues va a ver como medio que sube y baja la moneda más o menos, ¿no? Es pequeño, bueno, en este caso no, pero si fuera en gran escala, pues sería pequeña la diferencia, pero igual hay este movimiento hacia arriba y luego va a bajar, ¿no? Entonces, que lo vamos a analizar de las dos formas para llegar a un resultado, ¿no? Ok. Entonces, bueno, como puedes ver, esta es la segunda, ¿no? Cuando va y cae, que ya es bastante larga, y la segunda, pues ya es muy corta, muy simple de analizar y sacar la respuesta, ¿no? Entonces, la primera, básicamente con esta ecuación de posición en Y, y aquí vamos a entender cómo funcionan los ejes, ¿no? Entonces, queremos saber el tiempo en el que llega al piso. Entonces, el piso siempre va a tener coordenadas 0, ¿no? Entonces, aquí va a ser 0, ¿no? El piso va a ser 0. Su posición inicial ya nos la da, que es 1,25, se va a soltar de aquí. La aceleración 10, ¿no? Pero aquí ya sabemos, se divide entre 2, entonces va a ser 5 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esto, y aquí es muy importante, aquí va a ser negativo, ¿no? Porque vamos a tener que restarle, ¿no? Aquí tiene una posición positiva mayor, entonces hay que restarle lo que es la posición básicamente para llegar hasta 0. Entonces, por eso va a ser negativo, porque va para abajo la aceleración. Si tomáramos, por ejemplo, en este caso 125 aquí y aquí 0, ¿no? Ya sería positiva, ¿no? Porque va a ir aumentando para ir describiendo que la posición va a ir aumentando precisamente, ¿no? Pero en este caso, a tomar 0, que es mucho más fácil, ¿sí? 1,25 aquí y la gravedad para abajo. Entonces va a ser negativa, obviamente. Entonces aquí el tiempo nos sale 0,5 segundos, que sería lo que tardaría de aquí a aquí, ¿no? Entonces esta es la forma sencilla de verlo, ¿no? Y en realidad es como lo veía el ejercicio, porque el resultado que nos daba era este precisamente, ¿no? Entonces la otra forma de verlo ya es esta, ¿no? Va a subir y va a bajar, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tiempos, bueno en realidad tres, pero
los dos primeros son iguales, ¿no? El tiempo que va a tardar de aquí a aquí en subir, el tiempo que va a tardar en retornar a la misma posición, ¿no? Con la misma velocidad, y el tiempo que va a tardar de aquí a aquí, ¿no? Entonces, este sería básicamente nuestra... Entonces, tiempo uno, el tiempo 2 es igual al tiempo uno, entonces, ¿dónde está? Aquí va a ser igual, entonces tiempo uno más tiempo 2 va a ser igual al tiempo total, ¿no? Entonces, lo que nos está preguntando precisamente es cuánto tarda la moneda en llegar al piso. Entonces, el tiempo total va a ser igual al tiempo 2 por el tiempo uno más el tiempo 2. Entonces, vamos a ir calculando cada uno de los tiempos. Para saber el tiempo uno, pues es muy sencillo. Aquí sabemos por definición que la velocidad va a ser cero, ¿no? Entonces tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, entonces vamos a poder sacar el tiempo con esta ecuación, ¿no? Entonces velocidad final, cero. Velocidad inicial 4 menos la aceleración, que va a ser 10, por el tiempo, ¿no? Tiempo uno, el de subida. Entonces va a ser igual a 0,4 segundos, ¿no? Entonces ahí está fácil, ¿no? Entonces el tiempo que va a tardar en volver aquí va a ser el mismo, ¿no? Entonces aquí ya hemos dicho que tomamos como este punto y este punto del recorrido en sí, ¿no? Y de la línea temporal como tal van a tener la misma posición y la misma velocidad, solo que en sentido contrario como aquí, ¿no? Va a estar en sentido contrario. Entonces aquí ya para ver el tiempo 2, que es este, vamos a tomar como esta nuestra posición de inicio, ¿no? Con esta ecuación igual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la posición inicial, igual que aquí, ¿no? Es justamente posición inicial, posición final. La posición final va a ser el piso, entonces va a ser cero, y la posición inicial, pues justamente esta, ¿no? Y luego menos la velocidad que va a tener aquí, que va a ser para abajo, ¿no? Ya hemos dicho porque va a venir aquí, y aquí va a ser cero, pero va a ir aumentando su velocidad hasta ser la misma que aquí. Entonces, menos 4, porque cambia de dirección, ¿no? Por el tiempo, menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? El tiempo 2 va a ser nuestro tiempo, el que tenemos que calcular. Entonces es una ecuación cuadrática. Vamos a tener dos respuestas, siempre, ¿no? Pero en este caso, una va a ser negativa, ¿ok? O una negativa y una positiva. Entonces el tiempo no puede ser negativo. No podemos volver atrás en el tiempo. Entonces, si sacamos esta, por ejemplo, con la calculadora, nos van a salir dos respuestas, o si factorizamos o sacamos con la ecuación para ecuaciones cuadráticas, pues vamos a tener igual dos resultados, pero siempre nos vamos a quedar con el positivo. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Vale? En posición, por ejemplo, si llegáramos a tener dos soluciones, pues igual tendríamos que discernir de cuál, pero no nos va a pasar en este caso. ¿Ok? Entonces nos quedamos con el positivo, pues ya hemos dicho, ¿no? El tiempo total que va a tardar de ir y volver hasta llegar al piso va a ser igual al tiempo 2 por el tiempo uno, que sería 0,8, más el tiempo 2, que sería 0,24. Entonces, en total tendríamos 1,04 segundos que va a ir y volver. Entonces, son tiempos diferentes, obviamente. Son dos formas de analizarlo, ¿no? Entonces, ahí está. De este ejercicio en concreto, ¿tienes alguna duda? Sí, ¿cuál de los dos estaría bien los resultados? En este caso, en este ejercicio como tal, sería este, el de abajo. O sea, según el análisis que te piden que hagas, ¿no? Porque no toma en cuenta que realmente se está moviendo para arriba, sino que simplemente te lo comenta, pues porque obviamente un ascensor sube con cierta velocidad, ¿no? Entonces cuando llega a ese punto, a esa altura, lo va a soltar, ¿no? Los dos están correctos, pero el análisis que aquí hay que tomar sería para abajo, ¿no? Ah, ya. Pero si en este caso, por ejemplo, tú llegas a estas dos conclusiones, siempre es mejor preguntar, ¿ok? Porque en realidad los dos estarían bien. Pero no hay tantos de esto, tan como
ambiguos. ¿Sí? Entonces eso sería. Ya. Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que este ya es más complicado. Nos vamos a tomar un tiempo para analizarlo, para llegar al análisis correcto, porque en realidad hay muchos análisis, pero solo uno es correcto en sí, ¿vale? Entonces ya, vamos a ver. Este ya está complicadito, ¿no? O más largo, más largo. Entonces aquí ya son dos cuerpos, ¿no? Dos proyectiles, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos entendido cómo se mueve un solo proyectil, cuáles son sus características de tiempo, de velocidad, pues ya vamos a comparar dos proyectiles, ¿no? Entonces, ya tenemos dos proyectiles A y B. En este caso vamos a tener A y B, ¿no? Los lanzan verticalmente, o sea, para arriba. Yo los lanzo, tengo dos y los lanzo, ¿no? Entonces, nos dice que Y, la posición en Y de B, es cero, ¿no? Entonces este va a ser nuestro B, el verdecito. Lo vamos a lanzar desde el piso. Y Y, que es lanzado a 10 metros de altura. Esto vamos a tomarlo como 10, ¿vale? Entonces a 10 metros de altura va a ser lanzado. La velocidad de lanzamiento de B, en este caso este, va a ser 20 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad inicial y va a subir y va a volver. Y nos dice cuál debe ser la velocidad de lanzamiento del proyectil A, o sea, este proyectil, ¿no? Que ya está a la altura de 10, para que ambos proyectiles lleguen al suelo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a regir por una línea temporal similar, ¿no? Entonces, los voy a lanzar obviamente al mismo tiempo, ¿no? Está aquí, por ejemplo, y está aquí, y tienen que llegar al piso al mismo tiempo. Esa va a ser la parte fundamental para que podamos llegar al análisis correcto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta o cuál va a ser la descripción de su movimiento para que lleguen al mismo tiempo, ¿no? Pues aquí yo te pregunto, ¿van a tener que llegar a la misma altura al mismo tiempo para que lleguen aquí al mismo tiempo? ¿Van a tener que llegar aquí, por ejemplo, al mismo tiempo, a la misma altura? ¿Tú cuál crees que sería el análisis correcto para llegar al resultado de que lleguen aquí al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo describirías su movimiento simultáneamente? Que tenga la misma velocidad. Puede ser, pero en este caso eso sería, por ejemplo, si realmente estuvieran a la misma altura, ¿no? Aquí el problema es que si yo lanzo estos dos a la misma velocidad, por ejemplo, van a subir lo mismo, ¿no? O sea, este va a subir 3 metros y este va a subir 3 metros, ¿no? Pero a la altura real que van a llegar, este va a llegar a 3 y este va a llegar a 4. Aquí su velocidad va a ser cero y van a caer, ¿no? Entonces, eventualmente este va a llegar primero porque está más abajo y este va a llegar después porque está más arriba, ¿no? Pero si estuvieran a la misma altura, es un buen análisis, ¿no? Para que lleguen al mismo punto, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre alguna otra idea o lo analizamos más a fondo? Tienen que lanzarse al mismo tiempo. Sí, precisamente esa es una característica para que se puedan llegar al mismo tiempo también. Y es un dato muy importante para hacer el análisis después, ¿no? Porque si se lanzara después, tendríamos que aumentar tiempo a este o aumentar tiempo a este del tiempo inicial con el que se lanzó el primero, ¿no? Entonces, en este caso, la única característica que podemos tomar en cuenta es que realmente van a tardar lo mismo en ir y en volver, ¿no? Porque podríamos decir, ¿no? Que van a llegar a la misma altura al mismo tiempo, ¿no? O sea, este va a llegar aquí y van a tener la misma velocidad. Bueno, aquí probablemente va a ser cero, ambos, pues van a caer y eventualmente van a llegar a la misma, al mismo tiempo, pero no es válido porque esto puede variar, ¿ok? Puede ser aquí, puede ser aquí. Realmente es muy variable y muy poco concreto, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a tomar el tiempo, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto van a tardar en total, ¿no? Porque de este no sabemos la velocidad inicial. Entonces, vamos a trabajar con este, con el primero para averiguar cuánto tarda este
en ir y volver, ¿no? Porque tiene que ser el mismo que va a tardar este, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta ecuación de velocidad final y velocidad inicial, ¿no? Entonces su velocidad inicial va a ser 20. En este caso ya sabemos la gravedad va a ir para abajo, justo como aquí. Muy importante esta descripción. Positivo, negativo. ¿Ok? Muy importante. ¿Vale? Entonces, menos por el tiempo 1. Ojo que el tiempo 1 va a ser hasta que suba, ¿no? Pero obviamente, como ya hemos dicho, este tiempo va a ser igual al que vuelva, entonces solo lo vamos a tener que multiplicar y vamos a tener el tiempo total. Entonces, aquí despejamos t, ¿no? Este va a pasar a restar, este lo va a dividir, negativo, negativo, positivo, y vamos a tener 2.041. Obviamente este es más largo, pero lo vamos a redondear a 4 cifras significativas, ¿no? Cualquier cero a la derecha, digo a la izquierda, de cualquier número no cuenta, solo los ceros a la derecha de un número natural. ¿Ok? Entonces este va a ser nuestro tiempo con 4 cifras significativas. Ok, entonces ya hemos dicho que para saber el tiempo total tenemos que multiplicarlo, así que lo multiplicamos y nos va a salir 4.082 segundos, el tiempo total. Entonces, ahora con la descripción de este movimiento, que es muy similar a este, por ejemplo, va a ir subir, pero de aquí va a tener que seguir bajando, ¿no? Entonces eso lo vamos a tomar en cuenta justamente con tiempo 1, tiempo 1 por 2 y el tiempo 2 que va a tardar de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, así nos vamos a entender con lo de que son tiempos para no confundirnos, ¿ok? Entonces, empecemos con la primera ecuación, que sería la básica, ¿no? La altura, o sea, a qué punto va a llegar con su posición inicial, la velocidad que no sabemos por el tiempo 2, ¿no? Este tiempo 1, este lo vamos a tomar como tiempo 2 para no confundirnos. El tiempo 2 va a ser el que va a tardar en subir y bajar hasta su misma posición con su misma velocidad, ¿ok? Y menos la gravedad, ¿no? Ya sabemos negativo porque este es positivo. Y esta va a ser nuestra primera ecuación, ¿no? Ahora no podemos reemplazar nada, en realidad aquí tenemos tres incógnitas: altura, velocidad y tiempo, ¿no? Entonces aquí no podemos hacer nada, necesitamos más ecuaciones para poder ir despejando, ¿no? Luego la siguiente va a ser la de justamente esta, ¿no? La velocidad final e inicial. Y cero, obviamente, vamos a tener la velocidad inicial que no sabemos, menos la gravedad por el tiempo 2, ¿no? Que va a ser el que va a tardar en subir hasta cero. Entonces, el mismo tiempo, ¿vale? Aquí podemos ya hacer como un pequeño despeje y sabemos que la velocidad inicial va a ser igual a la gravedad por el tiempo 2. ¿Ok? Aquí vamos a tomar justamente esta, ¿no? Es el mismo tipo es la misma ecuación, pero este va a ser en este punto, cuando haya ido y haya vuelto, ¿no? Esta va a ser la ecuación cuando ya esté aquí para caer directamente hasta el piso, ¿no? Entonces aquí podemos describir que no, mentira. Ya, perdón. Este va a ser cuando esté desde cero hasta el suelo. Este es total, ¿no? Desde la altura Y, claro, para que tengamos coincidencia con las alturas. Entonces va a ser Y, ¿no? Que va a ser desde aquí, más o menos, y va a caer, ¿no? Entonces, no hay velocidad inicial porque la velocidad aquí va a ser cero. Tenemos la gravedad y aquí es donde vamos a sumar los tiempos, ¿no? Entonces sabemos que de aquí a aquí lo que va a tardar en caer va a ser el tiempo 2, ¿no? Que es el mismo que va a tardar en subir, y le vamos a aumentar el tiempo 3, que va a ser el que va a tardar en bajar, de aquí a aquí, ¿ok? Entonces ya tenemos esas tres ecuaciones y ahora ya hemos dicho que este es el tiempo total, entonces vamos a sumar dos veces el tiempo 2, que va a ser ida y vuelta, más el tiempo 3, que va a ser el que tarde de aquí a aquí, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación del tiempo en sí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando, ¿no? Aquí también podríamos haber usado justamente esta, ¿no? Que nos diría aquí sería 0, aquí sería 10, con la velocidad inicial, pero vamos a tomar esta, ¿no? Que es más fácil de luego reemplazar.
Entonces aquí, ¿cómo vamos a despejar, no? Ahora ya tenemos las ecuaciones, ¿no? Y son suficientes para poder llegar a tres resultados, ¿no? Pero porque tenemos tres incógnitas, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer, o al menos el procedimiento que yo tomé, va a ser y Y, ¿no? Entonces aquí tenemos dos Y. Todo esto puede pasar aquí con signo positivo, entonces estas dos ecuaciones van a ser iguales, ¿no? Obviamente tienen diferentes cantidades, pero el resultado va a ser el mismo, que en este caso va a ser Y, ¿ok? Entonces aquí las vamos a igualar, ¿ok? Aquí ya está reemplazado, pero vamos a igualarlas, ¿no? Esto positivo va a ser igual a todo esto, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí ya tendríamos velocidad, ¿no? Como incógnita, tiempo 2 y tiempo 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que transformarlo todo a la misma unidad, ¿no? Que tenga la misma incógnita para poder despejarla, obviamente. Entonces, tenemos esta, sabemos que la velocidad va a ser igual a 9.8 por el tiempo 2 y tenemos esta, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el tiempo 3 en función del tiempo 2, ¿ok? Entonces, ya lo tendríamos todo en tiempo 2, ¿no? Vamos a reemplazar todo para que sea igual al tiempo 2, ¿vale? Entonces, aquí está la ecuación final de esto, por ejemplo, porque aquí tenemos, por ejemplo, 10 más la velocidad. Sí, sí, sí. Entonces, aquí hemos reemplazado la velocidad por 9.8 por tiempo 2. Y aquí ya había tiempo 2, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar y va a ser al cuadrado, luego menos 4.9 por tiempo 2 al cuadrado, y hasta aquí va a ser igual a 4.9 por tiempo 2 más tiempo 3. En este caso el tiempo 3 lo vamos a reemplazar por esta igualdad, ¿no? 4.08 menos 2 por el tiempo 2, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir despejando, por ejemplo, resto esto a esto, aquí resto esto a esto, lo que quede lo elevo al cuadrado, luego multiplico esto por el resto, lo voy restando y me va a llegar eventualmente a una ecuación cuadrática en el que vamos a tener obviamente un resultado positivo y un resultado negativo, pero como ya hemos dicho, el tiempo siempre tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a sacar el tiempo 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el tiempo 2. La ventaja de esto es que ya hemos sacado esta variable y justamente esta variable es la que nos falta en esta ecuación para llegar a la velocidad inicial, que es justamente lo que nos piden. Así que vamos a reemplazar y nos va a salir precisamente 17.55 metros por segundo, que va a ser la velocidad inicial que va a tener que tener esta partícula para que lleguen a la misma posición. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver claramente que el tiempo que van a tardar en subir va a ser diferente y la altura a la que lleguen también va a ser diferente, pero eventualmente se van a encontrar. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner para tener una mejor descripción. Ok, a ver si me sale. Este eventualmente va a subir, va a llegar a cierta posición y va a bajar. ¿Ok? Y este también va a subir, puede subir más, menos y va a bajar, ¿no? Lo importante de esto es que en algún punto de este movimiento van a tener la misma posición en el mismo tiempo y la misma velocidad, ¿no? Puede ser aquí o incluso se van a unir justo aquí, ¿ok? Puede ser que justo ahí sea que se encuentren, ¿no? Porque uno va más rápido, el otro más lento, da igual. Pero el punto es que aquí sí o sí se van a encontrar y van a tener la misma, tal vez no necesariamente la misma velocidad, por ejemplo, pero sí la misma posición y el tiempo, ¿no? Lo importante es que aquí tenemos altura y tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a determinar. Por eso era importante no tener en cuenta que vayan a tener la misma altura, la misma velocidad, porque eso nos iba a complicar y hay, por así decirlo, como más o menos infinitas soluciones para eso. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar con ese análisis de que van a tardar simplemente el mismo tiempo
¿no? Entonces, si cada uno ya por su cuenta va a tener que sumar ese tiempo, ¿no? Entonces, respecto a esto, ¿alguna duda? A este ejercicio que ya es bastante completo. No he entendido muy bien el sistema. Este es un sistema, ¿verdad? De ecuaciones. Sí, sí, está un poco desordenado el pobre, ¿ok? Ya lo vamos a ordenar un poco para entender, ¿ok? Entonces, tenemos esta primera ecuación que ya hemos dicho que es del movimiento en Y, ¿no? La normal, o sea, posición es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos la gravedad o la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí reemplazamos los valores que tenemos, que es 10, y la aceleración, que sería la gravedad, ¿no? Esta es la primera, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta de qué es lo que nos va faltando, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver si tenemos lo suficiente para averiguar el tiempo, ¿no? Entonces esta es la velocidad final, en este caso va a ser cero, que va a ser igual a la velocidad inicial menos 9.8, que sería la aceleración por el tiempo, ¿no? Esta ecuación es esta básicamente, ¿no? Que ya la conocemos. Y aquí nos hemos dado cuenta que tenemos dos incógnitas aún. Entonces vamos a seguir desarrollando más ecuaciones porque mientras más tengamos y pues tengan relación en sus incógnitas, pues vamos a poder llegar a la respuesta más fácilmente. Entonces aquí tenemos la que sería igual la posición, pero en otro marco referencial, ¿no? En este caso vamos a hacer aquí, cuando esté arriba, y queremos saber el tiempo que tarda en bajar hasta aquí, ¿no? Entonces va a ser cero, la posición final va a ser el piso, ¿no? Y va a ser la altura a la que llegue, altura máxima a la que llegue, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. En caso del tiempo, hemos decidido ya descomponerlo en el tiempo 2, que va a ser de aquí a aquí, y en el tiempo 3, ¿no? Para no tener otra variable más, ¿no? Aquí podemos haber puesto T4, por ejemplo, y ya luego lo íbamos a reemplazar, ¿no? Y luego la última ecuación, que es básicamente la que llegamos con este resultado, que va a ser el tiempo 2 por 2, tiempo de subida, tiempo de bajada, y de aquí a aquí, ¿no? El tiempo que va a tardar de bajar de aquí a aquí, hasta cero. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, estas dos, o sea, este es un sistema, pero no lo vamos a resolver, lo vamos a resolver por partes. En este caso vas a ir reemplazándolo, ¿no? Resolución de un sistema reemplazando, eliminando cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a igualar estas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que podemos mandar esto aquí, o sea, esto va a ir a sumar, ¿no? Va a ser positivo ahí y va a ser igual a y, entonces esto es igual a y esto es igual a y. Entonces podemos igualarlo, ¿verdad? Entonces esta lo vamos a igualar para llegar justamente a esto. Pero ahora aquí tenemos igual, esto va a ser una sola ecuación. Entonces, para resolver una ecuación, tiene que tener sí o sí solo una incógnita, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que con estas dos podemos reemplazar ciertas variables aquí para que justamente lleguen a eh, una sola variable, ¿no? Que en este caso va a ser el tiempo 2 porque aquí tenemos la velocidad igual a 9.8 por el tiempo 2 y aquí vamos a poner 3 en función también del tiempo 2. ¿Ok? Entonces estas dos van a ir para reemplazar aquí y todo nos va a quedar en función del tiempo 2. No sé si esa era tu duda realmente. Sí está un poquito desordenado. No, no está bien. He entendido. Eso. Entonces es ir jugando con las ecuaciones un poco, o sea, con todas las que tenemos en sí para ir llegar a la respuesta. Obviamente con la práctica vamos a llegar a la conclusión más rápidamente de cuál nos sirve y cuál no, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿dónde está? En este caso, esta no nos servía mucho porque no tomaba en cuenta la gravedad en sí y pues en este tipo de ejercicios la aceleración siempre la tenemos, ¿no? Entonces hay que aprovecharla, por así decirlo, ¿no? Entonces en este caso, esta no tenía el tiempo, entonces tampoco nos servía mucho.
porque necesitábamos averiguar el tiempo en sí. Entonces usamos estas dos. Esta tal vez nos hubiera servido por el tema de la posición, porque sabíamos la posición inicial y así, ¿no? Pero en realidad aquí teníamos todo. Teníamos la velocidad final, era cero, por ejemplo, la velocidad inicial, ¿no? Entonces, eso. Pero no teníamos Y, entonces también puede haber servido y íbamos reemplazando, ¿no? Entonces la cosa es ir jugando con eso, que con todas las ecuaciones. En este caso era la forma más directa porque justamente nos llegábamos al tiempo 2 y el tiempo 2 simplemente lo reemplazábamos y ya teníamos la velocidad. Entonces, ahí está. ¿Ok? Entonces ya es casi hora, así que estos son los dos ejemplos como para dejarlo mucho más claro estos dos temas. La siguiente ya vamos a ver más ejercicios para que tú hagas y también te voy a dar, así ya para ver si ya realmente quedó claro, para irnos directamente a movimientos en dos dimensiones, para sumar vectores, restar vectores, analizar el movimiento parabólico y así, ¿no? Pero estas son las bases para analizar el movimiento en una dirección y luego ya poder sumarla, por ejemplo, a otra dirección y tener la suma de vectores. Entonces, eso sería todo por esta parte. ¿Tienes alguna duda, alguna, algún aporte? ¿Nos puedes dar también tres movimientos? Digamos, en un ejercicio podría haber como más de tres movimientos. O sea, más de tres partículas, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, una pelota, un jarrón y una moneda. Sí sí. podría, pero como ya has visto, se complicaría mucho más. ¿No? Incluso podría haber más de una respuesta y así. Entonces, para este nivel de ejercicios no va a haber, ¿no? O sea, siempre se hace con dos para tener la referencia. Y si sube es negativo y si baja es positivo, ¿no? La gravedad, sí, exacto. Sí. Ah, ya, ya, eso nomás. Exacto. Entonces, en este caso la velocidad siempre va a ser positiva, ¿no? Aquí va a ser positiva y aquí también va a ser positiva. Lo que va a cambiar es la gravedad. Porque, diciéndolo en palabras mucho más, no sé, aquí, por ejemplo, la gravedad va a ayudar a la velocidad, en este caso no, va a perjudicar a la velocidad, ¿no? Porque vaya a hacer que vaya disminuyendo y cuando baje la va a ayudar porque va a hacer que vaya aumentando, ¿no? Es una interesante forma de verlo, ¿no? Aquí le perjudica y aquí le va a ayudar, básicamente. Exacto. Eso sería. Entonces, hay más ejercicios de dos partículas y también vamos a ir viendo, ¿no? También con diferentes tiempos y eso también es interesante de analizar, como tú decías. O sea, también puede haber que no partan al mismo tiempo y eso también afecta el análisis, ¿no? Entonces, eso vamos a ver ya mañana con otros ejercicios más interesantes de esto. Y también yo creo que vamos a ver ejercicios como estos, ¿no? Para ir analizando también este tipo de movimiento, porque hay que ver también si la aceleración puede cambiar en cierta parte o así, ¿no? O también ver lo de las velocidades negativas con respecto a una aceleración positiva, que un cuerpo acelere y luego frene, por así decirlo, ¿no? Pues eso también hay que verlo un poco. Entonces, bueno, pues sí, vamos a terminar hoy y ya nos vemos mañana.